Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es licenciado Víctor Joel Miranda Lara. Soy docente de una universidad privada y pues el día de hoy los estamos invitando a lo que es la conferencia sobre la identificación y la evaluación en el autismo. ¿De acuerdo? Espero que este sea de su agrado y antes que nada una disculpa porque la transmisión iba a ser en vivo por medio de Facebook. No encuentro la razón o el motivo por el cual no tengo los permisos para hacer esta actividad. Entonces tuvimos que hacer esta grabación para poderla subir a otra plataforma y de ahí compartirla. Una disculpa de antemano. Muchas gracias por el apoyo y la confianza, pero no sabré exactamente qué fue lo que ocurrió. Esperemos que esto no pase en el futuro. Muchas gracias. Para hablar del autismo hay que hablar primero que nada de su origen histórico. Vamos a centrarnos en el año de 1945, cuando Leo Karner observó, o más bien publica por primera vez trabajos realizados con 11 niños, a los cuales observa comportamientos que rompen la estructura o el principio general con el cual se trabaja con ellos, es decir, niños que tienen retraso en el lenguaje, retraso en la comunicación, comportamientos extraños, no quieren estar con los demás. A partir de esto, utiliza estos criterios para hablar sobre un trastorno llamado autismo. En ese momento se pensaba que era un problema emocional, ¿sí? Y eso va a ser la pauta para que a lo largo de varios años se siga manteniendo todavía el día de hoy como que el autismo está causado a veces por los padres, lo cual sabemos que la evidencia científica, esa es la palabra que se tiene que utilizar, no es así. En el recorrido histórico sobre lo que es el autismo y más adelante el trastorno del espectro autista, vamos a encontrar que desde su identificación hasta su reconocimiento y posteriormente su especificación va a pasar por varios momentos, ¿no? Algo que utilizamos mucho los psicólogos es el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido DSM. Hay varias versiones. En la primera versión no fue identificado todavía. Para la segunda sí es parte, pero como una esquizofrenia infantil. Y es hasta en 1980, en el DSM-3, cuando ya se habla por fin del autismo como un trastorno. Es importante mencionar que los criterios que fueron utilizados en este momento solamente corresponden, ¿sale? A lo que fueron las características diagnosticadas por Karner. Permítame un momentito. Continuamos. Ok, entonces aquí tenemos las portadas y la evaluación. Después del 1980 viene el DSM-4 en donde no solamente se habla del autismo, sino se habla de los trastornos generalizados del desarrollo, el cual conjuga una serie de elementos que tienen dos aspectos en común, trastornos en la comunicación y trastornos en las habilidades sociales, así como dificultades en la eh, simbolización y lenguaje. Esto nos va a conllevar a que de repente ocurran lo que va a ser diagnósticos tratando de ser diferenciados entre qué era el autismo, aparece el síndrome de Asperger y aparece el desintegrativo infantil y trastorno de Rett. Esto generó en muchas ocasiones más confusión que ayuda. Por eso, para la nueva reformulación que se va a hacer en el DSM-5, se va a mencionar que en realidad no tenemos a veces tantos tipos de trastornos generalizados del desarrollo, sino es realmente un conjunto de trastornos que pertenecen a lo que es el DSM, a lo que es el TEA, trastorno del espectro autista, debido a que esto es posible gracias a que en realidad no tenemos diferentes tipos de trastornos, sino es el mismo con diferentes niveles de funcionamiento. ¿De acuerdo? Algo que es importante es que entre el DSM-4 y la clasificación internacional de enfermedades CIE-10 comienza ya a haber una compaginación, es decir, comienzan los criterios a coincidir entre uno y el otro y eso permite una mejor comunicación, pero vamos a ver más adelante qué va a ocurrir. Con el DSM-5 mencionábamos entonces que desaparecen como terminología. Como terminología desaparece el síndrome de Asperger, el no trastorno generalizado no especificado, el síndrome de Rett que pertenece a otro tipo de problema y el desintegrativo infantil para convertirse todo en trastorno del espectro autista. ¿De acuerdo? Esto nos conlleva a un elemento importante, hablar sobre la identificación y los subtipos que puede tener este trastorno. ¿De acuerdo? Entonces, yo esperaría que hasta aquí no haya yo generado dudas, sino que habló. ¿Qué es el autismo? Es un trastorno del desarrollo infantil. Ahorita vamos a ver qué características tiene.
Punto número 2, ha sido un proceso histórico, evolutivo, a medida de que en cada tiempo se sabe algo diferente. Esto mencionado porque todavía, por ejemplo, si utilizamos libros o revistas o artículos de los años 80 y 90, vamos a encontrar que había una distinción entre si era autismo o era Asperger, ¿no? A partir del año 2010 comienza una reformulación para hablar sobre lo que es el trastorno del espectro autista, para tratar de conjugarlos en base a la funcionalidad y no en base a un diagnóstico sintomatológico. De ahí que nos permita ver cómo va el proceso de evolución. Y algo que es importante, personas que fueron identificadas o diagnosticadas en los años 80, 90 con alguna patología como el síndrome de Asperger, eh, realmente lo que estamos hablando es de una mayor funcionalidad dentro de la comunicación y el lenguaje, pero las alteraciones sociales están presentes y esto conlleva a poder identificar con mayor claridad qué es lo que hablamos cuando hablamos de uno o del otro, ¿no? Por eso la importancia de saber que la identificación es el primer paso de todo lo que es la evaluación de un trastorno o de una problemática de nuestro interés. En el caso del TEA, lo que nos interesa a nosotros es el hecho de saber cómo va ocurriendo, cómo se va manifestando estos elementos. ¿De acuerdo? Pues vamos hacia allá. Para hablar entonces del autismo en la versión actual, hemos querido utilizar algunos libros que ponemos sus etapas como referencia porque, pues indudablemente muchos de ustedes quisieran. Entonces, consultarlos para poder tener mayor manejo. El libro con el cual iniciamos es Neuropsicología del Trastorno del Desarrollo, ¿sí? De Guillermina Yaez y colaboradores, donde nos menciona que el trastorno del espectro autista será un grupo de enfermedades consideradas como una alteración del neurodesarrollo y de otras características. Ajá. Esto es bien importante con esta condición. Entonces, es fundamental que nosotros podamos ver qué elementos lo van manejando y a partir de eso, qué vamos a nosotros a entender por el autismo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la neuropsicología, es un conjunto, ajá, aquí lo dice, ¿no? Una alteración del neurodesarrollo. Y los dos elementos principales son la problemática en la comunicación, no solamente en el habla, sino en la comunicación en general. Esto es lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Y la interacción social, que va desde las personas que son aisladas hasta aquellas que quieren convivir con las personas, que quieren hacer amigos, pero tienen dificultades ¿para qué? Para convivir. De ahí entonces que esto hablamos de interacción social y aquí faltaría un poquito más sobre lo que es la simbolización sobre el conjunto, ¿no? También la presencia de restricción de comportamiento restringido y repetitivo. Algo que es importante mencionar, ¿qué es esto de que hablamos de un espectro? Cuando hablamos de un espectro vamos a hablar que es un conjunto de síntomas con una intensidad variable. Es como un haz de luz. Si ustedes recuerdan, en secundaria nos enseñaron lo que era la teoría de la luz, que cómo se va descomponiendo y entonces hay diferentes tonalidades. Bajo esa idea, el espectro, cuando hablamos en términos de sintomatología, la intensidad de los síntomas son diferentes en cada niño en base a varios otros elementos. De ahí entonces que nosotros, muchos van a tener discapacidad intelectual, otros van a tener una inteligencia normal, otros incluso pueden ser superdotados, hay otros que van a ser extremadamente sensibles a ruidos, aromas, y hay otros que pueden descarnarse de una caída y no va a ocurrir señal de dolor. Entonces, es como nosotros nos vamos dando cuenta que nos encontramos, ¿no?, ante una diversificación. Asimismo, también las dos características anteriores, que es la comunicación y las habilidades sociales, en algunos elementos se les facilita, ¿no?, cierto tipo de comunicación, en otros definitivamente no logran desarrollarlo como podría ser el habla. ¿Qué es el habla? Normalmente a mis alumnos les digo que es la emisión mecánica del sonido porque lo estudiamos como un proceso mecánico, pero en realidad es la vocalización de los fonemas en primer punto, pero el segundo es la representación del lenguaje simbólico, bueno, el lenguaje que poseemos y que por medio de símbolos utilizamos conceptos, utilizamos ideas para expresar lo que queremos comunicar. Esta complejidad hace que las personas
al escuchar las palabras tengamos una noción de lo que está ocurriendo, como en este caso de esta conversación que estoy dándola con ustedes. En el caso con los niños con autismo, es probable que esto no sea tan fácil debido a varios problemas dentro de las estructuras de su cerebro que ahorita vamos a ver. ¿De acuerdo? Otro elemento también importante dentro del mismo libro nos dice que hoy se considera el autismo como una conectopatía, es decir, una patología por déficit en la conexión de las redes funcionales neuronales del lenguaje, de las habilidades sociales y de la flexibilidad de la conducta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Aquí quiero que ustedes observen que tenemos lo que se llama pues nuestro cerebro. Particularmente para alumnos y para papás, a lo mejor estos son sus primeros acercamientos. Para los alumnos que ya están más avanzados, constantemente trabajan con esto. Entonces tenemos aquí la parte del lóbulo frontal, tenemos los lóbulos occipital, tenemos el lóbulo parietal, temporal aquí y parietal acá. Correcto. La zona que estoy demarcando, eso es una zona importante porque es donde nosotros vamos a procesar el lenguaje. Y en esta zona donde procesamos el lenguaje es donde muchos de los niños con autismo se han encontrado que tienen alguna dificultad, particularmente en esta zona que se llama polo temporal. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta zona? Porque ustedes pueden observar que aquí estamos hablando sobre las zonas del lenguaje y su comprensión. ¿Sí? Aquí lo ven. De ahí que una de las dificultades que tengan estos niños es que esto se encuentra o ya sea con una alteración o con alguna lesión y eso dificulta el hecho que lo puedan trabajar. Utilizando el libro de Cerebro y Conducta de Clark, nos menciona que desde este punto de vista el autismo es una lesión en ese lóbulo temporal. Regreso tantito. Ajá, a ver. Ok, no me lo permitió. Pero ahorita van a tener otra imagen en donde en esa lesión hay un pliegue interno llamado ínsula que se considera también ya un lóbulo, lo van a ver un poquito más adelante, y que las lesiones entre esto afecta y van generando lo que se conoce como autismo. ¿Qué es esta palabra de la ínsula? La ínsula dice que es la palabra de isla y como pueden observar se encuentra entre los pliegues de los lóbulos que acabamos de mencionar, el frontal y el temporal y el parietal. Entonces, esta pequeña capa lleva la información y la conecta dentro de nuestro cerebro para que nos permita, pues de esta manera, comprender la información y procesarla y tomar decisiones rápidamente. Esta estructura todavía nos menciona que es poco conocida, ¿sí? Pero pues los hemisferios que abarca, que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal, ¿sí? Estas líneas verdes las pueden ver, ajá, es donde pues hay una gran cantidad de interconexión. Entonces, estos elementos, al verse a veces alterados o modificados, pues nos encontramos nosotros con la dificultad del procesamiento de la información auditiva, verbal, emocional que las personas presentan. De ahí que todavía se siga trabajando y estudiando sobre el cerebro. ¿Por qué lo menciono? Porque hasta el día de hoy la identificación del autismo no se hace en base a este tipo de información, sino a conducta observable. Con mayor énfasis colocando en otro tipo de imágenes, saliéndome un poquito de la ínsula, vamos a encontrar algo que yo mencionaba en la parte anterior, que era lo que era el lóbulo temporal y el polo temporal. ¿Por qué? Porque también esta es una de las áreas en las que se han encontrado alteraciones y que la importancia que tiene el lóbulo temporal y particularmente el polo temporal del mismo, que imagínense que ahorita lo vamos a ver el cerebro por la parte de abajo, es que maneja mucha información de carácter de lenguaje y emoción. Aquí, como ustedes pueden ver, ya estamos viendo el cerebro desde la parte de abajo, ya no lateral, sino desde la parte de abajo, y nosotros encontramos que el polo temporal, el objetivo del mismo, es que comunica la información entre lo que se percibe, lo que se ve,
se procesa y se le da una interpretación. No quiere decir que todo ocurra en esta zona, sino que en esta zona se interconecta para que vaya a cada uno de los elementos, ¿sí? Para que de esa manera podamos tener una representación de lo que ocurre. Ahí, junto con lo que decíamos de la parte anterior, es que tenemos dificultades los niños que tienen autismo para poder reconocer caras, emociones, ¿sí? Y simbolización. Esta parte es fundamental que nosotros la llevemos poco a poco, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no todos los niños tienen el mismo tipo de grado de lesión y no todos los niños logran o no desarrollar el aprendizaje de emociones. Todos tienen un proceso diferente, pero lo que yo quería con estas dos pequeñas imágenes que mencioné sobre la ínsula y sobre el lóbulo temporal es que tengamos en cuenta que entonces en el cerebro hay zonas específicas que se interconectan con otras para que nosotros podamos tener una comprensión de emociones, de rostros, de lenguaje, de palabras. ¿Por qué es importante? Porque nuestro trabajo es estimular a partir de actividades estos ejercicios y a partir de estos ejercicios nosotros podemos ayudar a que el niño comience a estructurar. Una de las características que se sabe del autismo es que el autismo necesita un alto grado de estructuración. Hoy sabemos que en base a estas dificultades en el cerebro es por eso que no ocurren en automático como nos pasa a la mayoría, llamados neurotípicos. Nosotros lo que necesitamos es que por medio de estrategias ayudamos al niño a estructurar sensaciones, sonidos, formamos concepto, personas, emociones, formamos concepto, sonido, acción, formamos concepto. Y esto es lo que vaya a ayudar poco a poco a que el niño vaya desarrollando esa condición. ¿De acuerdo? Ya esta imagen, pues de alguna manera, pues está tratando de manejar cómo las zonas del cerebro se interconectan para que nosotros podamos tener tanto un reconocimiento del objeto como lo que es el significado emocional del mismo, ¿no? Y como la corteza visual, tenemos por acá, la sensorial, ¿no? A qué huele, a qué sabe, cómo se ve, y la auditiva se interconectan y formamos nosotros en nuestro cerebro el concepto. ¿De acuerdo? ¿Por qué era importante eso mencionarlo? Por una razón. Muchas veces cuando hablamos de identificación, nos vamos por las características observables que nos dice el DSM-4, el DSM-5, pero pareciera que se nos olvida que en realidad solo estamos viendo el resultado del funcionamiento que tiene el cerebro del niño. Entonces, poder saber que tenemos que estimular sentidos por medio de juego, por medio de actividades, va a favorecer a que esta estructura se dé y que si algo queremos nosotros trabajar con ellos es que esto no se dé de forma aislada, sino que se logre estructurar en una situación en la cual la persona pueda beneficiarse porque pusimos toda una serie de actividades en un tiempo, en un orden, en una forma y que además, bien importante, el salón, la casa o el espacio solo tenga los estímulos necesarios, no mínimos, pero tampoco exageradamente demasiados, para que la información pueda filtrar y por lo tanto llegar. Ahora, esta parte a los papás a lo mejor los confunde un poco, pero ¿qué hacemos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos cuando estamos utilizando, buscando síntomas para identificar si el niño tiene autismo o no? Pues vamos a recurrir a nuestros manuales de psiquiatría, en este caso el DSM-5, que es el que usamos más los psicólogos, pero sé que en el contexto con el CE10 y el CE11 pues son elementos similares. Entonces, primero que nada vamos a identificar si una persona pudiera tener los signos de autismo. Para eso entonces vamos a entender que en el DSM-5 me menciona que hay un déficit, ajá, en la comunicación social e interacción social, ¿sí? Eso nos implica que nosotros podamos realizar este trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros observar? Lo que nosotros tenemos que observar es algo muy simple. Uno, cuando hablamos de estos tres signos, ¿cuáles son? Déficit en la reciprocidad, en la conducta de comunicación no verbal y en el desarrollo y mantenimiento de relaciones apropiadas. Presentando dos signos dentro de cada uno,
comenzamos a pensar que sí hay la presencia de autismo. Quiero mencionar que no es lo único que vamos a usar, pero ese es el punto de observación que tenemos nosotros. Entonces, en el caso de la reciprocidad socioemocional, va desde el niño sí quiere acercárselo, pero hace anormal, torpemente en ocasiones. Por ejemplo, ven varios niños jugando. El niño se acerca y se queda paradito y los está viendo y hasta ahí llega su interacción social. Otro, pues está en la orillita, lo jalamos, el niño se acerca, lo ponemos a jugar y se queda quietecito y lo vamos a decir, animando a que juegue y lo va haciendo, pero como que no entiende el sentido del juego, porque no logra entender cuál es el motivo de la aceleración. Entonces, esos elementos son los que nosotros poco a poco vamos identificando. Ahora, bien importante con lo que es la conversación, el entendimiento de a veces dentro de una misma, si es que es posible que hable y si no, la comunicación no verbal también es un elemento importante, ¿no? El señalamiento, sabemos que no se puede, no se está dando, ¿no? Y estos elementos lo conllevan. Bien importante también, reduce mucho sus intereses a ciertos aspectos o sus emociones aparentemente no las expresa, solamente tiene llaro y enojo o tiene alegría y tristeza. Pareciera que no logramos observar otros elementos emocionales en él o bien que él no reconoce cuando es una situación de miedo o de peligro y por ejemplo pudiera estar jugando. Entonces, estos elementos son los que a nosotros nos van dejando en cuenta cómo vamos a manejar esta condición. ¿Vamos bien? Luego, tenemos un déficit en las conductas comunicativas no verbales. ¿Esto qué quiere decir? Ahora sí, cuando referimos a comunicación, muchos referimos el hablar. El hablar solo es una parte de la forma de comunicación porque tenemos la comunicación por medio de señas, el lenguaje del cuerpo, las actitudes y estas son en estos niños o en estos adolescentes muy marcadas que no las logran interpretar. ¿Sale? De ahí entonces que nosotros vamos a manejar la condición a la cual nosotros vamos a ir poco a poco observando si se da o no. Luego, déficit de la comprensión y el uso de la comunicación no verbal. Esta es la ausencia total o parcial de interpretación o imitación de gestos faciales ante acciones. Es decir, una cara de sorpresa es el resultado de que mi cerebro hace mucho tiempo aprendió la respuesta junto con la expresión alegría. ¿No? Vemos cómo se hacen las comisuras, cómo los ojos se manejan, enojo, seriedad. Ok, todo esto es un control motor, pero es resultado de la interacción que tenemos con nuestro medio. Gracias a las zonas del cerebro que mencioné hace rato, hay una conexión y un control. Aquí, al ver esa dificultad en esta zona, esto no se está llevando a cabo y por lo tanto no se logra hacer con cuidado y calma. ¿De acuerdo? El desarrollo y mantenimiento de relaciones apropiadas a nivel madurativo, como por ejemplo dificultad para ajustarse a diferentes contextos. Por ejemplo, el niño en su casa está tranquilo, pero apenas si lo sacamos y ya comienza a llorar, comienza a berrinchar, por algún motivo queremos ir a unas vacaciones, vamos al hotel y el niño no logra presentarlo y así vamos a ir encontrando pues varios elementos que nos hacen a nosotros visualizar que la persona no logra adaptarse. Ahí tenemos entonces el segundo otro criterio, ¿no? Dificultades para el juego imaginativo que se les mencionaba, la imitación como forma de juego es uno de los elementos básicos, no está presente. ¿Sale? Y pues básicamente también no hay interés en compartir o convivir con las personas. Cuando hablamos de patrones repetidos del comportamiento, vamos a encontrar que aquí el niño realiza alguna de estas actividades, pero las hace de forma muy frecuente, tan frecuente que altera la relación de los demás. Por ejemplo, estereomotorias, movimientos estereotípicos simples. No es muy común deditos frente a las manos, al aleteo, ¿sale? También girar. Otro, en comportamiento, aquellos que sí deben desarrollar algunas palabras, ecolalia, que repiten una y otra y otra y otra, la misma palabra, pero sin un sentido aparente, porque ya cuando hacemos un análisis
encontramos que ciertas palabras de ecolalia están asociadas a ciertos pensamientos o acciones que el niño construyó. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta que el niño quiere comunicar, pero hasta el momento la capacidad que tiene solo le permite esta parte. Hay otras ocasiones en las que la ecolalia sale como resultado de que una palabra le gustó y la repite sin ninguna funcionalidad. Ok, veamos de dónde aprendió esa palabra y cuál es el uso que le está dando. Y en otras, ¿no? Como comentaba, es una ascensión como decir peligro, no me gusta, no deseo esto, entonces ahí es donde lo vamos manejando. ¿Sí? Bueno, intereses restrictivos. Esto es bien importante checarlo porque constantemente se repiten unos y otros rituales en la forma de caminar. Esto de los decimos de las puntitas. Otra de las cuestiones importantes es siempre el mismo alimento durante cierto tiempo. Cuando logran hablar preguntas repetitivas, pero sin capacidad de manejar información, se nos ha dicho que eso es más bien como una forma de crearse la conversación, pero no lo logran estructurar. Entonces es a partir de pregunta cómo se maneja. En intereses restrictivos hacia objetos, girar ruedas, girar platos, girar objetos, tirarlos, ver cómo caen, alinear objetos, ¿sí? Estos comportamientos a su conjunto, junto con el apartado A del lenguaje y comunicación, son los que nos manejan a nosotros la existencia de ya signos de autismo. ¿Por qué digo signos de autismo? Por una razón. No hemos evaluado. No hemos hecho ningún tipo de evaluación, simplemente estamos observando y guiándonos en un conjunto de signos y síntomas. Algo que nos va a ser importante es que nos dice que desde la infancia temprana, ¿qué estamos hablando de esto? 12 meses. A los 12 meses podemos identificar que algunos de estos signos como no sonrisa social, no interacción, de preferencia querer estar solo más que en compañía de los papás, ¿no? Pudieran ser signos que cuando aparece el lenguaje a los 2 años, comenzamos a dar cuenta que el niño no habla, pero que solo es uno de otros síntomas como llora demasiado si alguien lo toca, no le gustan las personas, trata de estar evitándonos, y así a medida de que llega a los 3, 4 años, los síntomas van haciendo más presentes y es donde comenzamos la búsqueda de ayuda. ¿De acuerdo? Algo que es bien importante, todas las actividades limitan su funcionamiento en la vida diaria, ¿sí? Y que también es bien importante lo siguiente. Se ha logrado especificar que además del autismo puede haber otras circunstancias que son importantes, como por ejemplo si hay déficit intelectual, es decir, discapacidad intelectual. Esto solo es medible gracias a pruebas de inteligencia y preferentemente a partir de los 6 años en adelante, porque las pruebas de mayor valía están en esas edades. Por eso se sospecha que pudiera existir, pero hasta que no se evalúa no podemos comprobarlo. Dos, hay dificultad, y esta es más común, del lenguaje. En algunos casos hubo la existencia del lenguaje y de repente la perdió. Esto nos hace conllevar a que nuestro menor pudiera haber generado esta problemática. ¿De acuerdo? Y esos son los pasos a los cuales el Manual Diagnóstico y Estadístico nos dice, observemos profesionalistas, y en este caso, si este video ojalá los vean los papás, pues es lo que su médico, su psiquiatra, su psicólogo educativo, su paidopsiquiatra, su neurólogo, una vez que encuentren estos signos, pudieran sospechar para que se haga la evaluación correspondiente. No quiere decir que porque los encontré aquí y los observo en el niño, ya con eso finalizó la evaluación. No, eso solamente es el principio de identificación. Sé que lo hago muy complejo, pero en realidad lo que quiero decir es que una consulta de 30 minutos con un médico, por muy alta especialidad que tenga, no te está haciendo una evaluación, te está haciendo una identificación, y es una identificación en base a su experiencia y conocimiento probablemente positiva de los signos, pero no te ha podido determinar en base a observación dinámica, es decir, en diferentes contextos, en situaciones de uso de pruebas estandarizadas o criterios, pruebas con base a criterio, y que hay dos profesionales más que deben de entrar en juego para decir que tu hijo sí cumple el diagnóstico de autismo.
¿sí? Es decir, para cuando nosotros hablamos del autismo, no es lo mismo identificar, que si hace ese profesional, que incluso lo hago yo, a decir que ya concluimos y que tiene autismo. No. El paso 2 es, tiene que ir con un terapeuta de lenguaje, él va a hacer la valoración completa sobre los componentes del lenguaje y a partir de eso determina si el niño sí cumple con los criterios de autismo o es una patología similar y que afecta en este momento del desarrollo del niño y pareciera que es autismo, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, trastorno pragmático del lenguaje, sí que aparentemente es un desarrollo, pero es que este niño sí logra socializar, sí logra tener las habilidades de sociales. Entonces, es por eso que se maneja así de, a ver, no siempre va a ser porque no habla, autismo, ¿no? A lo mejor vamos a ver qué ocurre aquí. Mutismo también puede ocurrir, las afasias pueden ocurrir, entonces hay que ver que otro profesional nos habla de un área. Y en el caso de los psicólogos, como somos nosotros, nosotros tenemos que ver también la interacción social, la interacción emocional, el aspecto o el desarrollo evolutivo del sujeto. Sí, evolutivo me refiero a eso. Ok, el médico ya midió peso, tamaño, reflejos, has hecho sus estudios, probablemente estudios neurológicos, etc. Nosotros los estudios que hacemos son en base a patrones de comportamiento. Ciertas etapas no han ocurrido, ciertas etapas sí. Nos venimos observando cuál es la dinámica dentro del contexto familiar y si todos estos elementos fueran la causa de lo que aparentemente es un aislamiento y el comportamiento que se pueda dar. Si no es de esta manera, entonces sí conllevamos a que pueda ser que otra vez el diagnóstico del autismo porque se observa que es evidente que el comportamiento del menor no se debe a causas emocionales, sino a causas del neurodesarrollo. ¿Sí? Y bueno, aquí ya nomás como un punto, todavía hay médicos que utilizan el término trastorno generalizado del desarrollo, porque el niño no cumple bien ni con el autismo o con un autismo que le permita hablar y por lo tanto decir que tiene Asperger. Mm, Por eso es que van a aparecer algunos diagnósticos que le sigan diciendo que tiene trastorno generalizado del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Es un niño que tiene problemas para comunicación, para interactuar socialmente y estereotipos. Este concepto deja de existir desde el 2010, pero como digo, hay médicos que lo siguen utilizando porque para ellos les es más fácil la, el manejo de la información, ¿no? Algo que es importante es que casi todos los niños tienen alteraciones sensoriales y perceptuales, ¿sí? Casi todos estos niños. Para ser más claros, en base a cuando hablamos de subtipos del TDAH, perdón, del autismo, antes se decía leve, moderado y severo. Ok, en realidad jamás fue así. Lo que tuvimos fue que teníamos en un manual que nos hablaba del autismo o trastorno del espectro autista y en su contraparte, que es la clasificación internacional de enfermedades, lo que se llamaba autismo infantil, trastorno no generalizado del desarrollo, que se le conoce como autismo atípico, porque no cumple todas las características, pero no hay otro trastorno que se describa mejor, por eso se le llama atípico. Trastorno de Asperger o síndrome de Asperger, no hay problema. Síndrome de Rett, que ya quedamos que ya no pertenece a este grupo, porque como son causas neurológicas cuya característica, entre otras, es una cabecita chiquita, pues se sabe que es un trastorno genético, entonces lo quitaron de aquí. Pero el problema de la conducta social y de comunicación están persistentes. Por eso es que antes se le agrupaba aquí. Y el desintegrativo infantil, que era aquellos niños que comenzaban a hablar y a la edad de 3 años en adelante comenzaban a que todo lo que habían avanzado, lo iban perdiendo. Y entonces dejaron de hablar, dejaron de sonreír, dejaron de socializar. Y a esos fue a los que se les llamó desintegrativo infantil. Hoy actualmente los subtipos, según la clasificación internacional de enfermedades, y hay que ver el DSM-5 revisado para saber si esto ocurre, nos hablan de varios subtipos. Por ejemplo, los niños con trastorno del espectro autista y rendimiento intelectual y lenguaje normal. ¿Se acuerdan que aquí mencionamos que no todos tendrían una discapacidad intelectual? Pues aquí ya nos hablan de que sí hay niños con inteligencia y lenguaje normal, pero cumplen con los criterios de autismo, ¿no? Tenemos discapacidad intelectual y lenguaje normal, rendimiento intelectual normal y trastornos en el lenguaje.
discapacidad intelectual y trastornos del lenguaje. Si se dan cuenta es rendimiento intelectual, inteligencia normal, lo que se esperaría es su lenguaje normal, discapacidad intelectual y la existencia del lenguaje normal. Esto nos lleva a un término que se llama comorbilidad. ¿Qué es esto? Cuando en una persona existe más de un trastorno y estos a su vez conjugan un cuadro clínico mucho más complejo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí, por lo cual, por eso vuelvo a la importancia de que el proceso de identificación no es lo único que se necesita, sino la evaluación para poder determinar con mayor precisión estos elementos. Quizá el problema al que nos enfrentamos real de todo esto es el gasto económico que se hace y por lo tanto en ese gasto económico, pues la importancia de que usemos los servicios de salud dentro de lo posible para que esto no se pague en lo que es la iniciativa privada, puesto que pues cada profesional tiene un costo relativamente algo más, los estudios más, las evaluaciones, entonces es triste, pero sí hay mucho abuso hacia los padres de familia, de muchas pruebas que no son necesarias, sobre todo a veces de corte médico, eh, que se realizan y no tenían nada que ver con este trastorno y aquí nos metemos al problema de la ética, ¿de acuerdo? Bueno, entonces decíamos inteligencia normal, lenguaje normal, discapacidad intelectual, un CI de 70-75 menos. ¿Qué es el CI? La inteligencia medida por una prueba de inteligencia, ¿sí? La inteligencia normal es de 100, en los niños todavía hasta los 10 años de 90. Tener una inteligencia de 70-75 o menos ya nos pone en la categoría. No quiere decir que la tengamos, pero ya estamos en la primera categoría de tener probablemente discapacidad intelectual. ¿Sale? También tenemos niños con un rendimiento o inteligencia promedio y ausencia del lenguaje. Aunque aquí tendríamos que ver si habla realmente del lenguaje o del habla. Recordemos que el habla es la expresión mecánica, fonética del lenguaje. Y muchos niños sí tienen lenguaje, pero no tienen habla. Entonces habrá que ver si es esto. Discapacidad intelectual y ausencia de lenguaje. Estos son los niños con más severidad, ¿sale? Y otros que no son especificados, por ejemplo, TDAH más. TDAH es el déficit de atención e hiperactividad más el autismo. Entonces, ahí encontramos que hay mayor complicación. Cuando nosotros entramos al hecho de poder identificar cuáles son las características del niño, como yo decía, cada profesional es su función. Mi función como psicólogo dentro de lo posible es si el niño está en la edad y si tiene la habilidad en el momento que lo conozco de hacer una prueba de inteligencia, se le realiza, ¿sale? Para que esto nos permita ver cuál es el nivel de desarrollo que tiene. Esto no, con base a que el niño sobre todo tenga dos comportamientos, atención y seguimiento de instrucciones como los elementos básicos para poder aplicar con él pruebas psicométricas como son las de inteligencia. Si el niño tiene la atención y comprende la instrucción, ajá, podemos platicar con él una prueba tradicional, estandarizada de psicología en términos de inteligencia. Si el niño no lo tiene esto, hay otros procedimientos también para obtener un coeficiente intelectual, pero no necesariamente son tan eficaces o tan certeros. Son aproximaciones como escalas del desarrollo y a partir de esto se determina lo que probablemente podría ser su CI. ¿De acuerdo? También hace poco, escuchando una conferencia, los terapeutas del lenguaje tienen sus propias escalas, sus propias pruebas para medir no solamente si habla, sino cómo está el lenguaje en general y su sistema de comunicación. De ahí, por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Que nosotros podamos, cuando ayudemos a un papá, a una mamá, poderlo manejar a diferentes niveles para que esto llegue a buen fin para él. Una vez que ha pasado por todos estos elementos, hay algo que siempre ha llamado la atención, el nivel de gravedad. ¿Qué es el nivel de gravedad? Una vez que ya se realizó en teoría la evaluación, se tiene que determinar cuál es el nivel. Hoy se dice de funcionamiento, pero en los manuales todavía sigue diciéndose de gravedad de una persona con autismo. Vamos a entender que son dos ámbitos que nos interesan. La comunicación social,
combina habilidad social y lenguaje, y la de comportamientos restringidos. Si se dan cuenta, este es el criterio A y este es el criterio B. El grado 1, que es sí se necesita ayuda, aunque es menor, y son por separados, por eso los colocamos por colores diferentes. Sí se necesita ayuda, ajá, porque el niño requiere una guía, pero su aprendizaje, su conducta de lenguaje, su conducta social, permiten una interacción relativamente fácil con él. Y esto nos permite que él establezca relaciones con amigos, aunque todavía al inicio no tenga éxito, pero su aprendizaje le facilita. La inflexibilidad del comportamiento es sí problema, pero se adapta conforme va conociendo el medio, y al conocer el medio su comportamiento se va acostumbrando a él. Esto lo digo porque hay niños que entran a contextos sociales como el preescolar y el primer día, lloran, patalean, porque fue un cambio en su rutina, porque ellos se paraban, iban a la tienda o iban a la leche con su mamá y regresaban y a la casita. Y aquí rompemos porque es el primer día de escuela, entonces dentro de la mente de un niño al cual no podemos llegar con las palabras a lo que él quiere, sino por otros medios, él poco a poco va entendiendo que ese lugar es un lugar donde él va a estar y hace cosas. Si el niño, conforme va avanzando en las sesiones, se va estabilizando, podríamos decir que entonces sí solo necesita ayuda, pero su flexibilidad le permite generar cambios en su conducta, ¿vale? El nivel 2 es que sí hay una deficiencia notable en la comunicación social, verbal y no verbal, ¿sale? La persona llegaría a decir frases sencillas, llegaría a imitar algunas conductas, llegaría a generar algunas conductas, pero en este momento que tú lo estás evaluando, es lo más que logra. En la parte de acá me dice enunciados, me dice palabras, me dice oraciones, quizá falla la manera en cómo lo hace. Y en la inflexibilidad, aquí estoy hablando de no acepta los cambios con tanta facilidad. Así ya llevamos 20 sesiones o 20 veces yendo al preescolar y siempre llora como si fuera el primer día. Cosa que acá, a la 3 o a la 4 desapareció porque no lo maltrataron, porque le fue bien, porque le hicieron sentir a gusto y entonces se entiende. Mientras que aquí la inflexibilidad al cambio, el seguir regresándose de la escuela o de la tienda a la casa, hace que esto no funcione. También, por ejemplo, aquí los cambios de ropa, ¿no? O cambios de peine, llora demasiado. Aquí a lo mejor la primera experiencia. Por eso, a lo mejor algo que no he hablado es córtale el pelo con tijera. No es tan horrible como la máquina que muchas veces los motores les molesta. Aquí sería así. Y ya en el tercero, en el de necesita ayuda más notable, es que este es el que normalmente cuando enseñamos la materia es donde es más severo, no permite la comunicación, no permite el contacto, no permite que las personas estén cerca de él, incluso hasta para los papás es difícil estar con el niño, se encierra, se encapsula, constantemente muerde. Ya una vez que confía, poco a poco van logrando, pero cualquier elemento lo puede asustar y otra vez vuelve a la conducta. Entonces, es ahí donde encontramos el nivel de gravedad. ¿Sale? ¿Por qué se quitaron? Bueno, antes de llegar allá. Una forma sencilla de resumir todo lo anterior es esto. En comunicación social, un niño de nivel 1, ahorita no hagan caso a esto de leve, moderado o grave, ¿sale? Un niño de nivel 1 es un niño o una persona, digo de niños porque normalmente se identifican en ellos, ajá, que tiene dificultad para iniciar conversaciones o parece estar menos interesado que las personas. Sí hay comunicación, tiene la habilidad de establecer un comportamiento con ellos, pero no lo hace. El 2, hay deficiencias que le permiten decir palabras, leche, cama, dormir, ¿sale? Pero no logra hacer las oraciones. Entonces, en ese momento está en el nivel 2. Y en el nivel 3 literalmente, si le suelgo o logro hacer que diga alguna palabra, ese es el nivel que tiene de lenguaje. Ojo, quiero observarse que aquí por la traducción del texto se me habla del lenguaje como equivalente de habla.
porque hay algunos niños que pueden estar en nivel 1 aunque no tengan habla, porque ya sea por lenguaje de señas, a veces por iconografías, logran estructurar sus ideas, sus pensamientos, porque de día adulto logran manejar comunicación a partir de un sistema de pictogramas, pero no lograban hablar. Entonces es bien importante no hablar siempre del lenguaje como sustantivo del habla, ¿sí? Sino aquí lo que se está refiriendo es que el nivel 3 no logró desarrollar ninguna forma de comunicación para lograr con otras personas manejarlo. Entonces, también es importante que esto solo es una fotografía del momento en el cual se hizo la evaluación, pero no quiere decir que en ningún momento este es el nivel final que tenga cuando hablamos de niños y sobre todo después de procesos de terapia, de terapias de lenguaje, terapias comportamentales, que esto puede cambiar o mejorar. Respecto a las conductas repetitivas, un cambio simplemente de ropa, el niño se altera, pero después de un momento se le olvida. Ok, nivel 1. Un niño hay que explicarlo, a lo mejor hacerlo varias veces, constantemente manejarlo y ese mismo cambio de ropa termina aceptándolo. Ok, me tardé 15 días, pero el niño lo aceptó. Nivel grave. Bueno, de plano el niño, así como se lo pongo, lo quita y lo arranca, lo quita y lo arranca, y lo quita y lo arranca y constantemente está aquí, desnudo. Y eso ha avanzado a lo largo de los últimos semanas, meses, y no he logrado ninguna forma de manejarlo. Entonces el nivel de evaluación de su competencia en ese es el nivel 3. ¿De acuerdo? Ahora, bien importante, ¿por qué ya no vamos a manejar la gravedad de leve, moderado y severo o grave? Por una razón. Las personas que hicieron este diseño del DSM-5 nos mencionan que usar las etiquetas de leve es probable que las compañías de seguro y en nuestro caso el servicio médico nieguen los servicios porque no requiere de tal. Ese es el motivo por el cual ya no se usa el término leve, moderado y severo, porque no precisaba con exactitud qué es lo que el niño tenía. Y entonces muchas compañías de seguro médico, esto particularmente en Estados Unidos, aquí en México, no sé si tengamos una situación equivalente, pero empezaron a negar los servicios porque el niño no lo requería. Recordemos que estos servicios en Estados Unidos son particularmente caros y pues habrá empresas o compañías de seguros o colegios que si tiene leve no lo necesita, ¿no? Solito se le arregla. Por eso es que se evitó esto. Ahora, como yo le he mencionado, ¿sí? Todos estos elementos que mencioné son posibles gracias a que se hizo una valoración respecto al niño. Por eso es importante que nosotros visualicemos qué elementos lo tenemos en cuenta, ¿sí? Para que de esa forma ustedes y yo podamos tenerlo en cuenta y de esa manera no caer en el error de que de una o dos entrevistas de 20 minutos, de 30 minutos, ya me digan que mi hijo tiene autismo. No, lo que tenemos es una sospecha. Pero usando pruebas, tenemos que delimitar o encontrar cuál es el nivel de gravedad. ¿Sí? ¿Cómo se va a evaluar a un niño con autismo? Ah, ok, una pregunta. Entonces, ¿qué me enseñaste en la parte de atrás? Lo que es el autismo, cuál es su causa, qué lo genera, y ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer como profesionales? Y les pido a los papás que observen que hagan eso con sus niños cuando los lleven a valorar. Primero que nada, en las rutinas que el menor tenga. Para eso nos piden aquí una serie de pruebas y que por los rasgos o el momento de edad tiene ciertas características. Por ejemplo, las características de alguien de 12 meses no son las mismas que alguien de 16 o de 24. ¿Sí? Esto porque desde edades muy tempranas estos comportamientos pudieran ser sintomatología de la presencia del autismo. Por eso es que se identifica. ¿De acuerdo? Y que existen pruebas complementarias junto con las otras del desarrollo psicomotriz, como es el chat, que es una de las más conocidas y que en el caso de nosotros utilizamos la que se maneja pues derivada del chat, pero Teletón es la que maneja y me pareció una prueba útil, ¿no?
Entonces, observemos que tenemos evaluación psicomotriz, evaluación del lenguaje y tenemos instrumentos de screening. ¿Qué es screening? Significa rastreo, que es una escala que identifica a partir de la opinión y de la observación de padres y expertos los signos de autismo. Pero no quiere decir que tiene autismo y mucho menos cuál es el nivel que tiene. ¿Claro? ¿Vamos bien ahí? Ok. Después tenemos que una vez que decimos si nos da signos positivos, ahora sí vamos a hacer la evaluación. Para esto vamos a tener que utilizar instrumentos diseñados para esto. Tenemos el diagnóstico clínico, ya quedamos que es el DSM-5, que nos da pauta, ok, si hay los signos, por favor continúese con la evaluación. Y tenemos escalas de observación como A2, CARS, STAT, que son instrumentos en los cuales se pone situaciones de, vamos a comillas, juegos, donde la interacción que se tiene del padre, terapeuta y menor ocurre. ¿Sale? Perdón. ¿Por qué padre o madre, menor y evaluador? Porque en muchas ocasiones el niño no se desapega fácilmente y entonces su comportamiento puede ser muy diferente estando con el padre a no con él. Por eso es importante que se haga. También en este nivel se pueden hacer las valoraciones de nivel neuropsicológica o psicométrica, como lo mencionaba. Hay instrumentos como escalas de adaptación, escalas de ejecución, para que se puedan ser aplicados bajo la condición que yo lo mencionaba, ¿no? En las que requiero que el sujeto sea activo, es decir, que él genere la respuesta, tiene que tener atención focalizada y seguimiento de instrucciones. En las de, vamos a decir, observación del comportamiento, su escala y su comportamiento me van permitiendo ir manejando qué sí hace, qué no hace y hasta qué nivel, para que yo tenga un nivel de desarrollo. Y los exámenes complementarios, pues esto se lo dejo a los médicos, ¿no? Algo que ha avanzado mucho son la evaluación a partir de los biomarcadores, solamente que tenemos un serio problema aquí porque son extremadamente caros sus servicios. Entonces, probablemente junto con los años, estos se puedan hacer mucho más económicos o más comunes y por lo tanto las personas pudieran también a partir del biomarcador, es decir, un elemento como es el tipo de, no el tipo de sangre, sino dentro de la sangre, qué elementos pueden ser identificados, ¿no? Si la existencia o no de el fenotipo del autismo. Entonces, de ahí que esto sigue ocurriendo, pero hasta el momento es muy caro. Y estas son las portadas de las escalas que mencioné hace rato. Por ejemplo, A2 es una escala de observación que utiliza todos estos elementos de juego y la ventaja que tiene esta escala es que va desde los 12 meses hasta los 60 años de edad. ¿Sale? Porque tiene diferentes niveles de aplicación. Esta A2 derivó de esta prueba de CARS que tenemos acá, que es lo que mucha gente puede encontrar en internet. Nada más les pido tengan la responsabilidad de encontrar el manual completo para leerlo detalladamente, porque muchas veces solo encuentran la prueba y la aplican y hay varios errores que se cometen por no leer completamente el manual. Y dos, si eres estudiante, sí es recomendable que sea la guía de un profesor que te pueda apoyar en esto. Si eres un padre de familia, abiertamente pueden acercarse conmigo, podemos platicar, podemos ayudarles en este proceso. ¿Sale? Lo que es ADI y es SQ son entrevistas. Estas entrevistas, su objetivo es confirmar o no la existencia de los síntomas descritos anteriormente. Básicamente son tres instrumentos, estos de acá arriba, cuya finalidad es poder tener una certeza y el nivel de, como lo hemos dicho, gravedad que presenta el niño con autismo. Ahora, ¿qué se está haciendo mucho en América Latina? Porque estos instrumentos han de saber son español, bueno, son de traducción española y también existen en México, pero su alto costo hace que no todos los lugares con manejo del autismo lo tengan. He encontrado que se utiliza, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública y en algunos subsidios ICANN, el IDEA, que es el inventario del espectro autista de Miguel Ángel Rivier, el cual
se basa en las definiciones modernas del TEA, ¿sí? Y evalúa no solamente, bueno, perdón, evalúa el nivel de funcionalidad de las personas diagnosticadas con autismo. ¿Por qué no evaluó autismo? Porque no fue su propósito, sino evaluar el nivel de funcionalidad. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando Miguel Ángel Riviere hizo este instrumento, pedía que los niños tuvieran una edad mínima de 6 a 7 años para que los comportamientos se hubieran ocurrido o dado con mayor facilidad. Sin embargo, he estado viendo que lo han usado hasta la edad de 5 años con buenos resultados. Esto lo menciono porque hay algunas veces que he visto que se hacen diagnósticos de niños de 2 años usando el IDEA y no necesariamente es algo tan conveniente porque el instrumento pues sí maneja otros aspectos. Ahora, tanto el A2, el CARS o el IDEA son situaciones que el terapeuta evalúa a partir de simulación, ya sea de juego, de interacción social o de comunicación, para observar cómo se desempeña el alumno. Tiene que tener materiales, tiene que ponerlos en situaciones de ponerles juegos, ponerles espacios y ver cómo el niño se desempeña. Si le interesan, qué lo hace, cómo no lo hace, cómo acopla, cómo maneja. Todo eso no es en un solo día, 2 minutos, 3 minutos. Es de forma constante, diferentes niveles para poder ayudar a tener un diagnóstico preciso. ¿De acuerdo? Por eso mi énfasis en donde si ustedes fueron a una evaluación médica y le dijeron que el niño tiene autismo, bueno, ese es el inicio. Hay profesionales, psicólogos, escuelas de educación especial, centros de educación especial, donde además de esto, pues van a valorar no solamente los signos descritos, sino como tal el nivel de funcionalidad. Y la funcionalidad tiene que ser conducta observada. Es decir, el niño le está haciendo para saber con certeza si ocurre. Esto ya lo había mencionado, pero algo que me gusta aquí es qué elementos se utilizan para hacer un diagnóstico. Pues el historial clínico es bien importante, la observación del... Aquí dice constantemente paciente porque es tomado de manuales de psiquiatría. En este caso puede ser el usuario o el menor. La exploración física yo no lo hago, esto es algo que hacen los médicos, ¿sale? Pero historia clínica y observación, si lo hacemos. La prueba de tamizaje MCHAT, también está la de Teletón, también están las BM, que es la de la Secretaría de Salud. Aquí se encuentran esos instrumentos. Elementos de evaluación diagnóstica, es decir, después de esto confirmo que sí puedo manejarlos, si son el ADIR, que ya lo presenté, y el A2. Cuestionarios y la escala de evaluación. ¿Qué me complementa? En mi caso como psicólogo y para mis estudiantes usamos pruebas psicométricas siempre y cuando la conducta del niño no lo permita, para que sea la respuesta actual del niño lo que evaluemos y no la inferencia de lo que yo creo que tiene. Y pues obviamente los médicos manejarán sus pruebas de laboratorio. De acuerdo, aquí también estarían los estudios de manejo. Y ya otro tipo de problemáticas, pues bueno, eso lo dejamos a otros especialistas. Esto lo mencionaba hace rato cuando decía que ¿qué se evalúa cuando alguien tiene 12 meses, 18 meses o 24 meses, que es 2 años? Esto es, alguien de 12 meses tiene en el ámbito de la conducta social emocional poco contacto ocular, no sonríe o escasa sonrisa, si le llaman por su nombre no se orienta, no busca el papá, no busca la mamá, no sigue con la mirada a dónde va el papá, a dónde va la mamá, su iniciativa de mandar sus manitas es muy pobre, ni siquiera lo hace. No tiene regulación emocional, o sea, llora constantemente o se enoja constantemente, pero sin motivo aparente. Y no anticipa el lenguaje. Por ejemplo, yo me acerco hacia un bebé, y mis dos manitas, ¿no? El niño en su comportamiento a lo mejor avienta sus manitas porque sabe que lo voy a cargar. Eso es anticipación a la respuesta. En estos niños no hay esta anticipación, ¿sí? En el ámbito de la comunicación y también lo simbólico, a los 12 meses, poca frecuencia para vocalizar, escasa respuesta de atención,
no ocurre el señalar, ¿sí? Ahí está, eso no está ocurriendo, y el balbuceo se retrasa. Vean todo lo que estoy haciendo para alguien de 12 meses y 12 meses, ¿cómo está su atención? No se desengancha, se quedan viendo al cielo, se quedan viendo al techo, se quedan viendo a la pared constantemente y ahí están por horas. Quedan ahí anclados, ¿sale? Puede ver músculos un poquito flojos, como la hipotonía. Hay problemas de coordinación, eso es importante. Uh-huh. No hay conducta exploratoria, no quieren conocer, no quieren indagar, no quieren andarse buscando y su patrón de conducta es anormal, ¿sale? Entonces, este material, si ustedes lo quieren, aquí en el video nada más pónganme un correo y con mucho gusto les hago llegar todo el material de esta exposición. Ya aquí para los compañeros que nos están viendo en otros lugares que no sea México, pues un conjunto de instrumentos para que ustedes puedan hacer nombre o si van a hacer investigación, puedan encontrarlos y con eso, pues tener este manejo de estos elementos, ¿no? Y ya con esta parte quiero ir finalizando porque el propósito de hoy solamente era hablar de evaluación e identificación. Si quisiera hacer en otro momento cómo hacer un tratamiento, pero ya me he llevado casi una hora. No quiero alargar mucho esto. Es que cada área del desarrollo de nuestro pequeño, de nuestro alumno, de nuestra persona, puede ser trabajado a partir de diferentes tipos de terapia. Por ejemplo, en la comunicación son las terapias, los programas como el PEC, programación comprensiva, lenguaje aumentativo, ¿no? Estos pueden ayudar mucho en la interacción social, las terapias de la conducta, el modelo de Denver, los abordajes familiares, para la eliminación de conductas restrictivas o el establecimiento de nuevos comportamientos, otra vez terapia de la conducta, el análisis funcional de la conducta, que es literalmente para los que somos psicólogos, condicionamiento operante, ¿sí? También farmacología, musicoterapia y actividades físicas, y para habilidades laborales o educativas, pues talleres laborales, terapia ocupacional. Aquí habría que tomar en cuenta también la importancia que tiene la alteración sensorial porque no está contemplada en este momento y que es muy importante a partir de lo que son las terapias físicas, la equinoterapia, la natación, como el manejo de los músculos, también lo que son las salas multimedia, no están contempladas porque no sé si ya en el DSM-5 esté, pero todavía la alteración sensorial es difícil de evaluar y por lo tanto determinar. Pero pues es hasta aquí mi deseo, uno, reconocer a estos papás que cada día luchan por sacar adelante a sus hijos. Quedo a su servicio, ya sea por medio de el correo electrónico, ya sea por WhatsApp, que siempre está colocado en mi imagen. Eh, que yo pueda ofrecer o apoyarles orientación sin ningún costo. La orientación nunca va a tener un costo. Que ustedes puedan pues conseguir materiales, que puedan conseguir información, dudas que tengan su desarrollo. Ojalá esto les apoye. Que pudiera ser a los alumnos que están haciendo práctica profesional, que están en servicio social o que están haciendo tesis, con mucho gusto podemos apoyar si es de su interés este tema. O también a los colegas que ampliamos un poquito el conocimiento que tenemos sobre esto. Ojalá todo esto ayude a tener una mejor comprensión de lo que es el autismo y no lo veamos solamente como un problema de difícil manejo y yo no le entro a esto, ¿no? Sino profesionalizarnos para poder ayudar a la cantidad de familias, profesores, amigos, familiares, cuando una persona con autismo vive entre ellos. También sé que este video pueden estar viendo sociedades de padres de familia. Mi objetivo simplemente es hablar desde el enfoque didáctico, terapéutico y a su vez académico. Porque yo sé que muchos de los conceptos hoy presentados rompen mucho con la visión ideológica actual. Pero el problema con la visión ideológica actual es que no necesariamente tienen un fundamento científico. Eso es un problema diferente. Lo menciono porque constantemente he hablado sobre lo que es la evaluación del trastorno
y no como se ha manejado ahorita de el neurotípico y el no neurotípico para decir que el comportamiento del cerebro no siempre es igual entre todos nosotros. Por eso no me fui por esa línea, por eso hablé de una base neurológica fuerte en basada en investigación en donde tratamos de explicar cuál es el elemento, ¿sí? El otro aspecto es, existe los nombres como fueron apareciendo, que es nivel de gravedad, cosa contraria que hoy se pide que se ponga a nivel de funcionalidad, pero como decimos, nuestra visión es netamente científica en base al momento histórico. Obviamente va a haber esto, pero al revisar en asociaciones como la Asociación Americana, no encontramos todavía que se maneje a nivel de funcionalidad. Se presupone, se entiende, pero como tal todavía no está en el documento escrito. Y algo que no fue presentado, pero es importante, es que en México la Secretaría de Salud ya está en un protocolo para la identificación y la evaluación y el diagnóstico de personas con trastorno de espectro autista, así como la ley de protección a las personas con autismo, también en México. Mi recomendación es que por medio del Internet ambos documentos puedan acceder a ellos. Tienen un nivel de dificultad un poco alto para cuando no estamos dedicados a este tipo de trabajo, pero en realidad les dice los derechos y los manejos de condiciones que pueden tener sus pequeños. Pues esperando que ello todo ha sido de su agrado, me despido. Una disculpa nuevamente para las personas que por medio de Facebook no pudieron ver este video. Queríamos hacerlo en vivo, queríamos contestar preguntas. No sé cuál fue la causa. Simplemente no me dieron los permisos Facebook. Una disculpa nuevamente. Muchas gracias y estamos en contacto.